Hola, mi nombre es Alejandro Leñetti de Tasio. Actualmente estoy cursando la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales del Instituto Tecnológico de Felipe Carrillo Puerto. Voy a explicar la codificación de un programa, en el cual utiliza modelos de ordenamiento. Ahora, en la codificación del proyecto, tenemos declarada previamente funciones y variables globales. En este caso, con respecto a las variables, son de tipo entero y se estarán utilizando arreglos con 5 espacios y cada arreglo tendrá sus elementos correspondientes. Cada arreglo estará relacionado con un método de ordenamiento. Luego tenemos las variables i y j, en el cual se estarán utilizando dentro de los métodos de ordenamiento. Ahora nos dirigimos con respecto al método main, en donde en el caso 5, en caso de ser seleccionado, pues nos mostrará el menú de ordenamiento. Ahora nos dirigimos al menú de ordenamiento, en donde en el menú de ordenamiento tenemos para los casos de métodos de burbuja, métodos de Quichotte, métodos shell. Nos mostrarán mensajes, por ejemplo, con un espacio divisor para saber cuál es el método utilizado. En ese caso nos mencionará un mensaje del arreglo original de burbuja, imprimirá los valores del arreglo sin ordenar, luego va a realizar un salto de línea, va a ordenar, en ese caso ordenará los elementos que hay en el arreglo, y luego una barra divisora, y ahora medirá el arreglo ordenado del método burbuja. Lo va a imprimir y luego un espacio, y luego ya comenzamos con el método Quichotte, y así prácticamente realizará lo mismo, solo que aquí, como es del método burbuja, pues me voy a darle el valor 1 para el caso de burbuja. Para el método Quichotte, el número 2, y el método shell, el número 3, porque se desarrolló en base a condiciones. Entonces, aquí es lo que va a hacer, es imprimir con respecto a Quichotte sus variables, sus elementos del arreglo sin ordenar, y aquí ya se realizará una ordenación. Y como estamos utilizando de 5 espacios, pues aquí indiqué que inicia con 0 y finaliza en cuarto, prácticamente 5 espacios o 5 elementos. Luego aquí ya me va a mandar mensaje arreglo ordenado de Quichotte y lo va a imprimir, realiza el espacio y ya iniciamos con el método shell. Aquí me va a mandar el mensaje de arreglo original de shell, lo va a imprimir, va a hacer un espacio y va a dividirlo. Aquí ya ordena el método shell, indicando que son 5 espacios. Luego, una vez ordenado, me va a mandar el mensaje arreglo ordenado de shell, lo va a imprimir y ya prácticamente serían los mensajes correspondientes. Al principio se tenía considerado que sean leídos los datos en lugar de definirlos de forma predeterminada. Entonces aquí este método no es necesario. Aquí es donde se realiza el proceso de imprimir los datos o los elementos de cada arreglo. En este caso, como se mencionó, para el arreglo 1, para el caso 1, el método burbuja, cuando n sea igual a 1, va a imprimir con respecto al método de burbuja, en donde va a hacer un recorrido al arreglo, ya sea al arreglo original o ordenado. De igual manera se realizará lo mismo con el método Quichotte y método shell, solo que con respecto al arreglo. Por ejemplo, aquí es del arreglo A, aquí es del arreglo B y el arreglo C. Solo esa es la diferencia.
con respecto a la funcionalidad es lo mismo, solo que ahora con respecto a los arreglos. Y aquí ya iniciamos con el método de ordenamiento burbuja. En este caso se realizan los recorridos y en base a condicionales, pues por ejemplo, aquí hay una condicional en donde si A, el arreglo A en la posición J es menor con respecto al arreglo A en la posición I, pues se realizará el intercambio, que es el cambio de posiciones. Aquí lo podemos observar. Aquí con respecto al método de ordenamiento burbuja. ¿Por qué? Porque aquí hay otro intercambio B, pero con respecto al método de método de ordenamiento Kirchhoff. Así que aquí utilizamos la variable auxiliar. Aquí ya lo utilizamos con respecto al arreglo A en la posición I. Y ahora en la posición I tomará la posición del arreglo A en la posición J. Y luego de la posición J, el arreglo A utilizará o tomará el espacio, no en ese caso el valor del método, en ese caso de la variable auxiliar. Y esto se utilizará también en el intercambio B, en donde es utilizado por el método Kirchhoff. Ahora regresando, pues prácticamente lo que se realizará en base a un recorrido con respecto a I y otro recorrido con respecto a J y las condicionales. Si se cumple esta condicional, realiza el intercambio de posiciones, porque prácticamente se realizarán intercambios de posiciones entre house, el arreglo A con respecto a la posición I y con respecto a la posición J. Ahora, con respecto al método de ordenamiento Kirchhoff, aquí pues se le quedan sus variables. Se utilizan las variables I y J para utilizar con respecto a la dirección de izquierda y dirección derecha. Luego se desarrolla en ese caso los ciclos while para este caso, en donde aquí en la condicional mientras I sea menor con J funciona. Y aquí vemos que con respecto al ciclo while, en donde el arreglo B, la posición I, si es menor o igual al pivote y si I es menor a J, suma, va en incremento. Luego tenemos otro arreglo en donde si B con respecto a la posición J es mayor al pivote, entonces de incremento. Y luego tenemos a las condicionales en donde si I es menor a J, realiza el intercambio B. En este caso realizará el cambio de posiciones. Y aquí vemos que hay otro intercambio de posiciones con respecto a la izquierda del arreglo B y aquí con respecto a la posición de J del arreglo B. Ahora la posición de J toma el valor de pivote. Luego aquí tenemos las condicionales en donde nos mandará, aquí será, en este caso se les realizarán operaciones recursivas. Este método utiliza la recursividad. Entonces aquí cuando se cumple esta condición nos mandarán al proceso recursivo con respecto a izquierda su valor y en J-1. En cambio, si se cumple la segunda condición, ahora será J+1 con respecto a derecha su valor. Ahora con respecto al ordenar shell, el método de ordenamiento shell, se declaran sus variables. Se define el uso de la variable intervalo en donde la longitud será dividido entre 2. Ahora,
Con respecto al ciclo White, el condicional de ciclo White es de que si el intervalo es mayor que 0, va a funcionar. Ahora, estando en el ciclo for, en donde se utiliza el J, el valor de I, entonces pivote es igual al arreglo de C con respecto a la posición de I. Aquí ya se toma posicionamiento. Ahora en el ciclo de White, estas condiciones se han de cumplir para que funcione. Este ciclo, mientras se cumpla, se realizará este intercambio de posiciones, en el cual observamos que se realiza una resta en el proceso. Y aquí, en caso que ya termine el ciclo White, pues aquí simplemente se toma el valor. Aquí, con respecto al cambio de posiciones de arreglo y variables, hace referencia a la toma del valor con respecto a la posición. Así prácticamente sería el funcionamiento del método Shell. Ahora, como ya se explicó, las áreas de intercambio o funciones de intercambio. Ahora, cada método tiene una forma de programación distinta. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, sabiendo que el método de burbuja se enfoca con valores pequeños, pues su programación no es tan complicada. Pero con respecto a otros métodos de ordenamiento, siendo que cada uno tiene una lógica y un propósito distinto, pues ya sería un poco más complicado el desarrollo de esos métodos. Por lo tanto, el método Shell como el método Quichotte son un poco más complicados de desarrollar, siendo que utilizan una filosofía distinta. Con respecto al método de ordenamiento Quichotte, se enfoca en la velocidad de ordenamiento. Principalmente puede ser utilizado con valores pequeños y con cantidades de datos mayores, desde 1000 a 2000 millones, y lo resuelve rápidamente su ordenación. En cambio, Shell, pues lo que hace es dividir la cantidad de la longitud de datos, prácticamente. Una vez que divida la longitud, pues realiza las operaciones correspondientes, y una vez terminada la operación con respecto a una longitud, divide la longitud otra vez y otra vez y otra vez hasta llegar a 1. Por cierto, el método de ordenamiento Quichotte utiliza la recursividad, una dificultad más en el proceso. Por lo que prácticamente para programar tales métodos de ordenamiento se basó en la investigación de cada uno, cómo funciona, cuál es su propósito, porque sin saber su propósito, pues se utilizan cualquier cantidad de datos, por lo que es recomendable saber el propósito. Luego, su orientación, qué ventajas y desventajas tiene cada uno. En este caso, la velocidad con respecto a su operación. Y luego investigar sus características de cada método para así desarrollarlo correspondientemente. Luego, con respecto, digamos, las diferencias, bueno, eso ya se dijo, en donde cada método es distinto, sus propósitos, su funcionalidad y qué cantidad de datos maneja. En ese caso, cada método de ordenamiento ciertamente presenta un obstáculo a la hora del desarrollamiento, porque uno cree que uno se basa en el otro, mientras tanto pues puede ocasionar confusiones en el transcurso.
Por ejemplo, el método de ordenar burbuja es más fácil que el desarrollo del método de ordenar Quichotte y Shell. ¿Por qué? Porque prácticamente aquí solo son estas operaciones, este código. En cambio con Quichotte pues ya es otra metodología, otras funciones y otros medios de ordenamiento, por ejemplo la recursividad y así. En cambio Shell pues utiliza longitud dividida entre 2 para el, el desarrollo, para el proceso de división y operación. Mis recomendaciones. Las recomendaciones para utilizar cada método corresponde a la problemática en cuestión. Si son datos pequeños, lo recomendable es el método de ordenamiento burbuja. Cuando son cantidades mayores y se requiere una velocidad mayor, pues el método de ordenamiento Quichotte. En cambio, si solo se requiere, digamos, el ordenamiento de cantidades con respecto a la velocidad, entonces si no se requiere velocidad, simplemente el ordenamiento, pues el método de ordenar Shell, ya que cada método tiene sus ventajas y desventajas con respecto a la eficiencia y el ordenamiento de datos. Bueno, eso sería todo y nos vemos para la próxima.